¿Cómo están? Estamos aquí en la segunda entrevista de Speaking with You y nuestro invitado de esta semana es Julio Albrandt, que está trabajando con nosotros en Green Speaking en la parte de estrategia creativa y nos va a hablar un poco sobre cómo funciona un biodigestor. Un biodigestor, literalmente como lo dice la palabra, trata de almacenar primero, antes que nada, materia pues orgánica, por eso es bio, que es vida. Entonces, al almacenar materia orgánica y tener ciertos lugares dentro del mismo almacén en el cual se encuentra esa materia, donde puedan proliferar microorganismos que hagan la digestión de esa materia, bueno, viva, ¿no? De ahí nace, pues, la parte de digestor, ¿no? Entonces es literalmente un aparato que se centra en hacer la digestión aeróbica y anaeróbica de material fecal, muchas veces, para, pues, lo más común hoy en día, ya sea de animales o de seres humanos, y también, pues, de muchos restos como puede ser cáscaras de plátano, no sé, otro material orgánico que sea, pues, de la misma casa. Como tal, salen muchos gases y el conjunto de esos gases se conoce como biogás. El biogás se conforma del 70% de metano y básicamente lo demás son otros tipos de gases como el ozono, el dióxido de carbono, y ya todo eso junto se llama biogás, el cual funciona como funcionaría un gas natural que venden hoy en día. Y también la base del biodigestor, más que todo, y que es su uso más común, además de este gas, es un par de materiales que salen, primero son lodos, los cuales salen secos y terminan siendo polvo, el cual sirve muy bien para el abono y para, pues, cultivar muchos, ¿cómo se llamaría? Cosechas en tu misma casa. Ese es uno de los usos que tiene. El otro, pues, obviamente es el biogás. Y también salen muchos residuos que son líquidos totalmente, los cuales se pueden inyectar directamente a la tierra y le hacen, pues, muy bien también a las cosechas. Nada más que eso es líquido y lo otro que sale es un polvo. Pero creo que más básicamente, hablando del lado energético, pues sí, es muy bueno, más que todo pues porque ese gas se obtiene de residuos, ¿no? Entonces no tienes que invertir, no tienes que hacer el transporte, entonces pues no contaminas, o sea, se reduce a que todo lo haces en tu misma casa, por lo que no tienes que moverte a ningún lado, no tienes que transportarte y al transportar pues contaminar. Pero el punto más importante es que esas aguas residuales muchas veces, pues por el mal drenaje de la ciudad, terminan en lugares que afectan al agua, bueno, que se sabe que están en los pozos de México, ¿no? Como era el caso en Yucatán, que mucha gente estaba sacando agua de ahí. Hoy en día el problema más grande es que esas aguas residuales cuando se almacenan terminan, pues, contagiando, por decirlo así, terminan infectando a las aguas que están limpias, las aguas que están abajo en el subsuelo. Entonces, yo creo que el mayor punto para el medio ambiente aquí es que todas esas aguas residuales, en vez de ser un problema para el medio ambiente, las están, bueno, vaya, están nutriéndose a ellas mismas, ¿no? Entonces es un punto muy a favor, es un punto en el cual es, pues, muy importante en México porque, como se sabe, el drenaje es muy malo. Y no solo eso, sino que las aguas residuales terminan en ríos importantes de México y en mares. Entonces está ayudando muchísimo, pues, a la parte de la salud en el agua. Entonces ya puedes estar más tranquilo del hecho de que lo que tú estás, pues, como sacando de tu casa se está aprovechando, ¿no? Yo, la verdad, inicié con el punto social, dado que hice un par de estudios en los cuales, pues, logré analizar muchos datos y me di cuenta que muchísima de la gente en el país, además de que está en una situación de salud muy precaria ya de por sí, por pues, la pobreza que se vive en México, poseían un alto consumo de leña, por lo mismo que en las casas, pues, rurales en general, poseían altas cantidades de humo como tal, pues por la misma leña, y de ahí nacían muchísimas enfermedades, pues, respiratorias, ¿no? Ya sea cáncer, ya sea EPOC. Entonces, pues la verdad estábamos más enfocados, el proyecto como tal, a recuperar esa salud de esas personas y además generarles un gasto menos, ¿no? Porque además de que se están tomando, bueno, inhalando todo ese humo, se están haciendo daño y además están pagando muchas veces, pues, por la leña. Además de todo eso, pues en muchos casos la gente aún así usa gas para calentar su casa. Entonces, al final íbamos a realizar algo que a la gente en las partes rurales les iba a ayudar mucho por parte del abono. Íbamos a generar mucho gas que iba a sustituir la leña y ese no les haría tanto daño como hace la leña.
y además no generaríamos un gasto, sino que ellos podrán llegar hasta hacer pues una venta de ese abono que les podrá llegar a sobrar de esos biodigestores, que de hecho una empresa muy conocida realiza y se llaman Rotoplas. Rotoplas es una empresa que ya desarrolló sus biodigestores y son o sea, bueno, se limpian solos básicamente, por lo que no tendrán que pagar o no tendrán que estar ellos limpiando pues muy continuamente ese biodigestor. Entonces era un proyecto que literalmente solo era ir a instalar. La parte que yo hice fue pues los análisis de datos de dónde podría ser pues más efectivo y que podría realizar un mayor apoyo a la sociedad mexicana. Realmente yo pues el biodigestor ya existe, ¿no? Creo que retos son muchos, más por el tema de pues la política en México, que por el hecho, porque que se necesitan. Estamos en una crisis ambiental no solo en México, sino a nivel global. Entonces se requieren. Y en México, con tanta pobreza, pues serían súper aprovechados en muchísimas zonas de México. Entonces, el mayor reto es que las autoridades, que pues son las que deberían de estar realmente haciendo las inversiones grandes, porque pues gente como yo realmente no tiene los recursos de millones de pesos para poder poner un biodigestor en cada casa como nos gustaría, pues que las empresas grandes, las empresas, no solo empresas, o sea, también parte más gubernamental o ONGs, si se pueden dar cuenta de esto, ya está sucediendo muchísimo en Colombia. En Costa Rica hay un ejemplo que de hecho pusimos en nuestras recomendaciones, no sé si alguien vio la serie de Zac Efron. Hay un biodigestor en una de las partes de Costa Rica que se llama Ecovilla, y ahí adentro hay un biodigestor enorme, y es lo que nutre literalmente a toda esa ecovilla. Eso podrá ser un ejemplo de cómo se podrán llegar a nutrir no solo casas, sino hoteles aquí en México, en las zonas de Yucatán, en las zonas pues que tienen más cenotes, las partes que tienen más agua y las partes donde nos importa más que se cuide el medio ambiente, ¿no?